Desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, Roma dominó militarmente hablando el mundo conocido, gracias fundamentalmente a su capacidad política y diplomática y sobre todo a su ejército, fundamentado en sus legionarios o milites, como se les denominaba en Roma. Estos se enrolaban como legionario entre los 16 y 20 años y su servicio duraba hasta 25 años. La mayoría hijos de agricultores o ciudadanos pobres con pocas expectativas. Las pruebas de selección limitaban el acceso a hombres cuya fuerza y robustez no fuese probada, y el consejo que realizaba la supervisión para el ingreso era muy severo. La altura debía ser de no menos de 1.65 metros. Una vez superado el periodo de prueba de 4 meses, prestaban juramento y recibían una identificación que les distinguía como militares, bien fuera un trozo de metal colgado de una cuerda alrededor del cuello o un tatuaje. Al legionario le estaba prohibido oficialmente casarse, y si ya lo estaba en el momento del reclutamiento, su matrimonio era declarado nulo. A pesar de ello, se calcula que hasta el 50% de los soldados formaba familias que no estaban reconocidas por las leyes. En los campamentos se mezclaban soldados experimentados con los recién llegados. En el estrato más bajo se encontraban los gregarios, los soldados rasos, y porque al luchar lo hacían como un rebaño. Se denominaban contubernium al grupo de 8 soldados romanos que formaban una especie de unidad. Convivían en la misma tienda, en el cuartel, y todos los días, nada más levantarse, llevaban a cabo una especie de desfile militar. Se alojaban en campamentos perfectamente organizados que ocupaban entre 17 y 28 hectáreas. En realidad eran pueblos con barracones, tenían almacenes, hospital y demás establecimientos. La atención médica era bastante mejor que la que pudiera recibir un civil normal. En los alrededores se organizaba una especie de asentamientos llamados canavae, con tabernas, prostíbulos y demás entretenimiento. La alimentación era sin duda mejor que la del común de la gente. Era una dieta basada en cereales, normalmente trigo. La cebada era más como castigo. Pescado, marisco, legumbres, judías, lentejas y vino diluido con agua. La comida más importante para el legionario, a lo contrario de lo que se cree hoy, era la cena, porque era el momento en el que terminaba su jornada de largas marchas y duro trabajo. La mayoría de los campamentos solían contar con uno o varios altares en su zona central, cercanos a las tiendas del cónsul o del pretor. Durante mucho tiempo se tuvo constancia de que los devotos legionarios rezaban en sus campamentos. Su vida era el adiestramiento. Su entrenamiento era muy riguroso. Llevaban a cabo una gran marcha de 30.000 pasos romanos, el equivalente de casi 36 kilómetros. La armadura y las armas, incluyendo su gladius, su scutum y sus 2 pila, pesan más de 20 kilogramos, y eso sin contar su mochila o zarsina, donde tiene comida y las herramientas que necesita para construir el campamento: la pala, la sierra, el pico y el canasto. Después de la marcha tenían que cavar los fosos, levantar los terraplenes y las empalizadas y montar las tiendas del campamento de marcha. ¡A entrenarse, reclutas!, gritaba el centurión, y todos comenzaban a entrenarse siguiendo las órdenes de los instructores. Primero atacaban postes de madera clavados en el suelo. Cuando los reclutas habían aprendido los rudimentos del ataque y la defensa contra los postes, tras agotadoras jornadas, los instructores les hacían combatir por parejas, intercambiándolos entre sí, y así transcurrían agotadoras jornadas sin pausa, semanas, meses enteros, hasta que por fin los legionarios eran autorizados a entrenarse con armas de verdad. Finalmente, aprendían a adoptar formaciones especializadas para enfrentarse a cada tipo de enemigo. Los soldados romanos, además de preparar la lucha y practicar la guerra, colaboraban en el desarrollo de la colonización del imperio, participaban en la ocupación de las ciudades, en su fundación, bien en la construcción de calzadas, acueductos o puentes. Los reclutas debían hacer instrucción 2 veces al día, los veteranos solo una,
por eso los veteranos disponían de más tiempo libre que ocupaban en haraganear por las calles, en jugar, visitar los prostíbulos, etc. Cada legión tiene cerca de 5.000 hombres divididos en cohortes de unos 500 que a su vez se dividen en centurias de 80 a 10 hombres aproximadamente. Cada centuria tiene un centurión que está al mando llevando el estandarte con el águila. Los centuriones marchan junto a los legionarios gritando órdenes: dex, sin, derecha, izquierda, empezando con el pie derecho, ya que el izquierdo trae mala suerte. La primera gran ventaja que tenían era un sueldo garantizado, lo que muy pocos podían tener en la antigüedad. Ganaban al día un denario, lo mismo que un buen trabajador civil, con la ventaja de que el militar trabajaba todo el año, mientras que un artesano, por ejemplo, podía estar con frecuencia en paro. Su salario anual era de 1.200 sestercios. Al legionario de su sueldo se le deducía una parte para cubrir ciertos gastos, incluyendo contribuciones a un fondo para cada soldado. Además de su sueldo, los legionarios podían obtener fuentes de ingresos como los donativos que solía conceder cada nuevo emperador a las legiones. Los botines de guerra también eran otra fuente de ingresos, a veces bastante buenas, como los que obtuvieron los que conquistaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La valentía en el campo de batalla también se recompensaba económicamente, podía aumentar la paga en un 50% o doblada por el resto de la carrera del legionario. Más o menos la mitad de los soldados sobrevivía a esos 20 o 25 años de servicio. Llegaba la hora de licenciarse. En ese momento recibían la parte de su salario que el ejército les guardaba y recibían una gratificación económica, sustituta a las tierras que se les entregaban en los primeros tiempos. Un centurión tendría una capacidad económica similar a las de las élites de las ciudades y podía ocupar puestos municipales de relevancia. El soldado raso tendría el nivel suficiente para vivir cómodamente. Tenían entonces unos 40 a 45 años y algunos, no demasiados, una vida por delante.